Hola José Miguel, hacía mucho tiempo que quería venirte a visitar en tu casa, en tu despacho, con tu gente, con la gente de tu equipo, de Tudón Abogados, aquí en Castellón y bueno, y muy contenta de que nos hayas recibido y bueno, y que nos cuentes un poco de tu despacho y de tu firma y un poco de todo, ¿no? Y también podamos comentar algún tema de actualidad dentro del sector y que yo creo que a mucha gente nos puede interesar, ¿no? Yo quería empezar por el inicio, por la historia, ¿no? ¿Cómo nace Tudón? Evidentemente tú eres el fundador. Explícanos un poco la historia, que siempre me gusta a mí, el punto el origen. Buenos días, Gloria, y un placer que estéis hoy aquí, ¿no? en Castellón y podamos pues charlar de todo aquello que nos apetezca, que me plantees. Y bueno, la pregunta, ¿cuándo nacemos? Pues bueno, yo empiezo en el año 1987, ha llovido ya mucho, evidentemente. Hay siempre una parte que siempre me he preguntado si me ha faltado algo o no, y es porque de alguna forma he empezado solo, no he trabajado en un despacho donde nadie me haya enseñado. Hay un compañero, amigo en su momento, que su padre tiene un despacho que hace pues, bueno, la parte laboral, empiezo con él, pero por desgracia, por una serie de vicisitudes, tengo que aprender solo, tengo que empezar solo y bueno, él es economista de profesión y bueno, y empiezo solo en ese despacho sin que nadie pues me haya enseñado, me haya preparado, vaya tal, y a partir de ahí empiezo en el año 87 y después pues ya en un momento dado, los 4 o 5 años, ya por tema de ubicación decido montar el despacho en Villarreal inicialmente y posteriormente ya, ahora que estamos en Castellón y Valencia, con sede en ambas ciudades, ¿no? Aunque el nacimiento es Castellón. Siempre aposté por el derecho laboral, es aquello que me gusta, que me apasiona, es lo que, como digo yo, y utilizando un símil en aquel momento futbolístico del Barça, el ADN, es como digo, la gente de Tudón tiene el ADN, el derecho laboral, ¿no? De toda la vida. Y en un momento dado pues siempre siempre pensé que nos teníamos que distinguir con algo, porque al final ofrecemos todos lo mismo y hoy en día aún más, da igual el sector, da igual que seamos industria, comercio, seamos un servicio profesional y bueno, para distinguirte intenté ir a un núcleo o un nicho de clientes más grandes, donde hubiera una necesidad de estudio mayor, lo cual significa que había más complejidad, pero la competencia disminuía. Eso significaba que tenías que ser muy ágil en respuestas, las preguntas iban a ser más complejas, pero no me iba a distinguir, no ibas a competir contra cientos de despachos, sino que esa competencia se reducía y intentar posicionarte, que era mi sueño en su día, como una boutique por debajo de los grandes despachos, ¿no? Y salir de lo que era la provincia de Castellón. Podemos decir que tenemos clientes a nivel de toda España, ubicados, incluso multinacionales ubicadas en Madrid, que tienen delegaciones en el resto de España. Y eso pues hoy en día para mí es un logro, es una persecución de un sueño de cuando era, incluso antes de montarme el despacho en el 87. Y bueno, y que como digo, pues hemos conseguido, aunque sigo soñando hoy en día, sigo soñando, sigo queriendo ir a más y bueno, es algo que, como digo yo, dentro de los 3 valores o principios que tenemos como Tudón Abogados y que están en nuestra página. El primero es la ética, el segundo es la humildad, y los he puesto por el orden que yo creo para mí, el tercero es la pasión, que como consecuencia cuando la tienes llegas a la excelencia, ¿no? Y es algo que doy suerte y doy gracias a Dios por haberme dejado trabajar en algo que he disfrutado todos y cada uno de los días de mi vida profesional y que me han ayudado a mi vida personal, evidentemente, con mucho sacrificio, con un peaje, porque si queremos salir de una mediocridad hay que pagar un peaje, hay que estar dispuestos a pagarlo y bueno, con menor consecución de objetivos,
estamos donde estamos y yo estoy contento, sigo teniendo ilusión por conseguir cada día más cosas, pero pienso que he tenido esa suerte de poder disfrutar de algo que me ha apasionado siempre, que es el derecho laboral. ¿Y entonces, cuánta gente sois en vuestro equipo? Somos 10 personas. 10 personas. En este momento, contándome a mí, 9 personas y yo. Tenemos 2 departamentos. El departamento de gestión es un pequeño departamento que tenemos para empresas pequeñas o incluso medianas, donde no tiene sentido el que dispongan de una persona, un director de recursos humanos dedicado únicamente pues, a confeccionar nóminas, a hablar con, que tenga que hacer un poco de todo, ¿no? Para ese perfil de empresas tenemos ese pequeño departamento de gestión y les damos también la parte jurídico-laboral, porque nos dedicamos, como digo, al derecho laboral. Mayormente hay algún tema que clientes de toda la vida nos piden y si vemos que no es complejo ni nos altera ni vamos a incrementarle costes, porque al final las horas es tiempo y el tiempo es coste, pues se lo hacemos, pero si nos va, como le acompañamos a que elija un despacho especialista en civil o en mercantil o en penal o en derecho administrativo, ¿no? Que es lo que creemos. Hace casi 40 años aposté por la especialización, ¿no? Cuando eso era raro, todo era multidisciplinar, incluso hoy en día la mayoría de despachos sigue siendo multidisciplinares. Pero bueno, como digo, tenemos que distinguirnos en algo. Si no somos uno más, el cliente no ve nada, no ve un valor añadido que le podamos aportar. Sí, sí. Yo te quería preguntar, tocaré dos temas, pero uno de ellos es el hecho de estar, de ser un despacho que nace en Villarreal y ahora está bueno, en Villarreal y en Castellón. ¿Tú crees que esto marca una diferencia, no sé, en catalán decimos un tarannà, una forma de relacionarte con los clientes? Evidentemente que has hablado de que tenéis clientes en Madrid y digamos que vuestras miras van más allá de lo que sería Castellón, pero ¿tú crees que esto marca un poco en el ritmo o cada vez menos? Vamos a ver, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, desde mi visión, que puede ser acertado o no según la persona, ¿no?, que la escuche. Pero mi respuesta es sí. Es decir, nosotros estamos hoy en día sede Castellón y Valencia, con sede física. En el año 19 tengo ya prácticamente cerrada una sede de un centro de negocios, un despacho, para tener, siendo realistas, esa banderita en Madrid. Claro. Porque tenía clientes a nivel nacional. Sí que es importante. No es lo mismo tener el despacho en cualquier pueblo, por grande que sea, de una provincia, sea Barcelona, sea Madrid. No es lo mismo tener un despacho, pongo Madrid por ejemplo, en Getafe, que tenerlo en Madrid capital. Cambia, la percepción del cliente la cambia inicialmente sin conocernos y sobre todo si vienen de fuera, porque en ese momento si no te conocen o no van porque le han hablado de ti o porque alguien les ha dicho hemos llevado un tema y tal, pueden pensar que estás en Getafe y determinados clientes no te van a buscar. Si estás en Madrid, sin conocerte, pueden buscarte porque estás en Madrid. Es lo mismo que estás en Valencia o estás en un pueblo de Valencia, no es lo mismo. O estás en Castellón o en un pueblo. Sí que afecta. De hecho, pienso que hay empresas grandes, llevamos empresas de 2.000 trabajadores y empresas de 20 trabajadores. Y llevamos un par de multinacionales, no españolas, sino externas, que cuando están en España les hacemos los temas jurídico-laborales. Estas han venido porque les han hablado de nosotros. Entonces sí que es importante. De hecho, como te decía, y así lo hacemos más ágil, en el año 19 tengo previsto ya en diciembre cerrado para abrir en Madrid en el año 20 y de poner allí. ¿Qué ocurre? Que en 14 de marzo del año 2020 nos confinan. Tenemos el COVID, está ya. Y ahí, claro, evidentemente lo dejo porque ya lo tenía todo prácticamente cerrado. Y después por temas y tal ya no hemos vuelto, pero es un tema que tienes ahí, ¿no? En esa fase, es decir, ya lo estaba viendo porque tenía claro estar en Castellón, estar en Valencia a nivel de comunidad. Perfecto, ya estamos, autónoma, pero llevamos empresas de fuera de la comunidad autónoma, ¿no? Porque la persona de Alicante estás en Valencia, perfecto.
o la persona de Castellón, estás en Valencia, perfecto. Y si encima estás también en su zona de localización, aún mejor, ¿no? Claro. Entonces sí que para mí sí que importa. Importa. Y yo ahora lo voy a conectar con el tema de Just Time, es decir, teniendo en cuenta esta apertura y este salto fuera de lo que sería vuestra zona de confort, no, vuestra casa, sí, vuestro hábitat natural. Bueno, explícame un poco la entrada en Just Time y lo que ha supuesto para vosotros. Vamos a ver, en el año 19 teníamos ya empresas de fuera de la comunidad, empresas incluso la central ubicada aquí, en Valencia o Castellón, pero que tenían delegaciones en Logroño, en País Vasco o en otros sitios. Con lo cual, Just Time, el gerente de entonces y actual, que es Antonio Muñoz, él mismo, se puso en contacto conmigo, creo que era el año 2018, y nos ofrece la posibilidad de que si queríamos entrar en Just Time, nos dice qué es Just Time, nos lo cuenta, me gusta la idea y a mí me venía y me encajaba muy bien, porque yo, mi equipo, todo lo hacíamos desplazando el equipo de abogados fuera de la provincia, igual que hacemos ahora. Claro. Pero había determinados servicios que tenías que hacer un viaje, significaba pasar una noche al abogado, encarecer de costes al cliente, por ejemplo, para un SMAC. Claro. Pero teníamos que ir. Por ejemplo, este lunes, una de las abogadas del equipo estaba en Lanzarote en un juicio. Hemos ido allí, se fue el fin de semana porque era el lunes día 4 el juicio. Íbamos a los juicios, pero claro, a un SMAC, tener que mandar un abogado un día antes, dormir allí, porque Castellón, Valencia, estamos a un extremo, no estamos al centro, las conexiones no son las de Barcelona, claro, ni Madrid ni Sevilla, y Valencia es verdad que está mal conectado cuando sales fuera de lo que es Madrid o Barcelona. Entonces nos vino muy bien porque nos hemos apoyado en esa red de despachos internacional de Just Time, tanto a nivel nacional, por ejemplo, compañeros. Tenemos un SMAC en Bilbao, tenemos un SMAC en Sevilla, tenemos un asunto en cualquier punto de España y no tengo que desplazar. Nosotros negociamos con la parte contraria y al compañero le decimos, vale, esto es lo que tienes que decir al SMAC, se lo pasamos por escrito o si no hay acuerdo y todo. Eso nos ha significado ser mucho más ágiles, incluso a raíz y antes y después del COVID, y usted nos ha permitido, hemos utilizado despachos de la red internacional como en Inglaterra, como en Francia, que estoy recordando ahora, y nos ha dado como un caché, es decir, para ser esa boutique, claro, que es por debajo de las Big Four, tienes que dar un servicio, que vean que tú das un servicio global en todos los sentidos, o en compañeros, con lo cual Just Time creo en esa red de despachos. Creo que somos despachos inquietos, despachos que queremos siempre ir a más, los que conformamos ese como queramos llamarle, ¿no?, conglomerado de despachos, y nos ha permitido al estar juntos ser rápidos. Esos 70 despachos creo que somos a nivel nacional hoy en día, más a nivel internacional, 30 despachos más aproximadamente, y nos permite dar un servicio de gran despacho, de los grandes despachos, ¿no? No solo ya de los Deloitte, KPMG, sino de los Garrigues, Cuatrecasa, Suría, Pérez de Llorca, etc. Y llegar donde ellos llegan y con especialización. Es que antes hablábamos, fuera de esta entrevista, de que hace unos 20 años quizás acudías a algún curso que hacíamos en Barcelona, o más, o 20 o 20, sí, digamos, sobre 25. Sobre el año 2000, sí, 2001, 25. 25 años. Bueno, pues asististe a alguno de los cursos de Amado Consultores, que en aquella época era planificación jurídica, correcto, sobre gestión correcto, de despachos. Entonces a mí, yo siempre que alguien me dice esto, me gustaría un poco resaltar que hace 25 años no era como ahora, que parece que está muy claro que gestionar un despacho como una empresa pues es algo natural. En aquella época parecía, pues sobre todo en ciertos despachos de abogados, que era algo como ofensivo, ¿no?, de tratar igual a un despacho que a una empresa. Yo diría que la gente que en aquella época empezó a captar este mensaje, que erais gente adelantada para vuestro tiempo. O sea, habríamos de ser conscientes del nivel de adelanto que era, ¿no?
bueno, agradecer también la fe que tenías en nosotros y después un poco cómo surgió esa inquietud, es decir, en qué momento, sobre todo en aquella época, porque ahora está muy asumido, pero en qué momento en aquella época nace este espíritu, y más veniendo del derecho o de relaciones laborales, que ¿no? El titular de un despacho al final es empresario por accidente un poco. Exacto, ¿no? Vamos a ver, es muy correcto porque es cierto, ahora me tengo que, porque estamos hablando del año 99, 2000, sí. 2000, hace 25, 26 años. Sí. Es cierto que nosotros, como digo, siempre aposté por la especialización, es cuando puedes intentar y poder llegar a una excelencia, que es el objetivo que siempre he tenido, ¿no? Ese trabajo de excelencia, no el perfecto, porque no existe el trabajo perfecto. Desde el momento que las personas somos imperfectas, jamás podemos pretender una perfección, pero sí esa excelencia, y hay que trabajar en esa búsqueda, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que tú te montas un despacho y, bueno, seguro que tendréis más datos que yo, Gloria, Jordi y tú. Los despachos, más o menos, a mí me gusta leer de todo tipo de cosas, pero datos de los despachos, podemos ser 150.000 despachos en España, menos del 5% representan el 90% de los despachos en facturación y personas. Nosotros somos, como he dicho, 10 personas, pero 10 personas dedicadas al derecho laboral. Es como si fuéramos un despacho multidisciplinar de 25 o 30 personas, donde hubiera un área que es el derecho laboral. Es decir, con lo cual somos en personas, pero un área, los despachos de 20, 30 personas o 40, normalmente tocan civil, mercantil, tocan penal, tocan fiscal, hacen nóminas, dan derecho, claro. Nosotros apostamos por esto, y algo que yo no controlo siempre me ha dado miedo, ¿no? El poder tocar un área donde yo no controlo. En principio yo siempre he creído que yo tengo, si intentas liderar, porque una cosa es intentarlo y otra conseguirlo, y no sé si lo he conseguido en toda mi vida, pero lo he intentado y lo sigo intentando a día de hoy. Entonces eso es lo que me ha llevado siempre a que decir, y la mayoría de despachos tienen de 0 a 2 personas. La secretaria, sin ánimo ni mucho menos peyorativo, secretario, y te das cuenta que entonces ya eres una empresa o una microempresa y que tienes que saber de contabilidad, tienes que saber de marketing, comercial, como queramos llamarle. Claro, ya no solo es dirigir, entonces lo haces en plano en orquesta, haces de abogado, haces o de grado social, haces de director financiero, haces de director comercial, y eso nadie te ha enseñado. Entonces recuerdo a Amado, que fue un pionero toda la vida, porque ya se conocía en Barcelona, era planificación jurídica, y entonces era de lo poco, creo, o porque no había nada que yo recuerde, porque lo miré en aquel momento, hace 25, 26 años, 27 años, y ya era vanguardista en algo que no se veía, que hoy en día se sigue, porque nos acaban en una carrera, da igual que sea relaciones laborales, da igual que sea derecho, da igual que sea económicas, da igual que sea ADE. Y si quieres montarte un despacho, nadie te ha enseñado a gestionar personas, nadie te ha enseñado a ver los temas contables, financieros, nadie te ha enseñado a tener oratoria, porque en sala puedes tener los mayores conocimientos, pero si no sabes expresarlos, conectar con el juez, porque al final es convencer de tu tesis, donde sabemos que ese lenguaje no verbal dice mucho, y los jueces se fijan mucho en testigos, en todo, porque tienen en la escuela, lo ven, ¿no? Tienen que fijarse más allá. Entonces todo esto nadie nos lo enseña, y en aquel momento Amado Consultores, para Jordi Amado, ya erais de las poquísimas firmas de España, y sobran dedos en las manos, decir que estabais ya apostando por algo, porque ni existía ni hoy en día sigue existiendo, más que sigue siendo como algo que no se le da la importancia, no lo aprendemos sobre la marcha. Y sí, entonces, ¿estaba en Barcelona? Pues a Barcelona, es algo. ¿Estaba en Madrid? Porque recordemos que al momento yo estaba en Castellón solo, pues me he ido a Madrid, igual que he ido a hacer cursos, he intentado aprender, absorber, por eso, como he dicho, el segundo valor que yo tengo como principio en mi vida, y en el despacho he intentado que mi equipo, de los 3 que tengo, es la humildad, y los pongo por ese orden, porque sin ética, sin humildad, da igual que tengas pasión, porque estos los tienes pasión, pero no aplicas los principios 1 y 2, para mí no lo consigues. Puedes conseguir algo a corto plazo, pero jamás a largo plazo, que es como
como tenemos que pensar, ¿no? Los objetivos los tenemos que marcar a largo plazo, jamás a corto, porque lo conseguirás. Y como digo yo siempre, la suerte a corto plazo es aleatoria, pero a largo plazo siempre es compensatoria. Siempre. Y ahí tienes que tener algo más. Ya no encaja la suerte. Sin trabajo, sin disciplina, por lo menos es como pienso yo que es así. Y bueno, esa humildad que tenemos que tener, yo era muy consciente, era conscientemente incompetente, que ya es una gran ventaja, era consciente que no sabía, igual que hoy sigo pensando que sé mucho menos de lo que no sé, entonces sigo aprendiendo, sigo leyendo como lo hacía hace 39 años cuando empecé, ¿no? O antes incluso, ¿no? De empezar a leer, aprender de todo. Filósofos nos pueden enseñar mucho, creo que es algo que hoy en día debería seguirse en las escuelas, la filosofía, porque nos enseña de la vida, nos enseña la naturaleza humana, porque nos vamos a encontrar con personas, nos dediquemos a lo que nos dediquemos y tienes que tener esa empatía, entender a la otra persona que no piense como tú, respetarla, porque las vivencias son las que nos marcan, y lo comentábamos antes, a nosotros, a nuestros hijos, a todos. Ni podemos pretender que alguien entienda algo que no ha vivido. Ni vamos a convencer a nadie, si uno es del Madrid y otro es del Barça, no le vamos a convencer de que un equipo, nuestro equipo es mejor que el suyo. Claro. No tiene sentido, son conversaciones que no tienen sentido, desgastan mentalmente. Por eso, y acabo con el punto de origen y de partida, que Amado tenía algo, tiene, que es ofrecía en el mercado, y ha sido siempre un poco esa filosofía, algo que le distingue, que nos ofrece, porque es lo que da ese valor, ¿no? Y por eso fui a Barcelona, y si hubiera estado en Canarias, me hubiera ido a Canarias. Bueno, yo solo para acabar el tema apuntar que en un webinar que hicimos sobre el marketing, que creo que tú asististe, se remarcaba el porcentaje tan pequeño de firmas que tienen estrategia comercial, estrategia en general, totalmente, pero un porcentaje pequeñísimo, con lo cual hemos avanzado, pero todavía hay muchísimo que hacer, ¿no? Totalmente. Porque yo creo que era como un 5%, bajísimo, ¿no? Y claro, cuando tienes ya 2 personas eres una microempresa, ya no eres un profesional. Actúas como un profesional, pero gestionas una microempresa, con lo cual tus decisiones tienen que ser empresariales, la mayor parte de ellas, porque la parte profesional es la que te vale para el asesoramiento al cliente o para la actuación en sala, para nada más. El resto son decisiones empresariales. Y eso, fíjate que han pasado años y los despachos seguimos sin asumir realmente esto, que es lo que nos impide, pues por eso está tan atomizado en España, por eso menos del 5% controla el 90 y pico % de los despachos en cuanto a número de empleados, en cuanto a facturaciones. El resto estamos hablando que el 80 y pico % tiene entre 0 y 2 trabajadores y menos de 10 empleados, estamos en el 90 y pico, 95% de despachos. O sea, esa es la realidad que tenemos en despachos, lo cual nos hace que no debemos, sino o haremos, sino ya estamos afrontando en los últimos años una situación que no somos conscientes, que es que esto va a concentrarse. Y se está concentrando. Es lo que te iba a preguntar, sí. ¿Hacia dónde crees que va el sector? ¿Cómo te imaginas que esto puede acabar? Vamos a ver, esto es una pregunta, creo que vamos, seguro hay muchísima gente más preparada, pero voy a dar mi opinión, que no deja de ser una opinión muy personal y muy subjetiva, ¿no? Pero donde yo he visto, ¿no? Nosotros, creo que cualquier despacho que tenga 2 personas, que es una microempresa, tiene que empezar como empresario. Tiene que buscar en ser 5, después en ser 8, después en ser 10, después en ser tal. Y buscar siempre esa excelencia, porque si no va a desaparecer. No va a poder competir, simplemente por recursos económicos. Porque aunque tengas la capacidad intelectual no vas a poder, porque hoy en día, con toda la entrada también de los últimos, sobre todo 5 años, la IA, que ha entrado a un nivel en 5 años, como decía la ley de Moore del 60 y pico, cada 2 años duplicamos, ¿no? Lo decía ya a nivel informático, ¿no? En el 60 y pico que lo establece y se sigue aplicando, ¿no? Duplicamos, es verdad, cualquier móvil de hoy en 2 años parece de risa. Cualquier ordenador que compramos hoy en 2 años te dice el informático que tienes. No, es que eso es viejo, si tiene 2 años. Claro, es decir, se va renovando, con lo cual tenemos que pensar como empresarios, tenemos que buscar esa excelencia, diferenciarte en algo. Para mí está muerto
el abogado, el profesional, el economista que solamente haga un área, salvo que se posicione como boutique. Es como la tienda del barrio que sigue perviviendo hoy en día pese a los grandes supermercados, Mercadona, Carrefour, etc., Lidl, Aldi, todos los que queramos pensar, porque se ha especializado, por ejemplo, me lo invento, en vender quesos y vinos. Y eso es lo que le hace sobrevivir, porque tiene el mejor vino, el mejor queso, mejor aún que estos hipermercados. Por eso sobrevive. Después de los últimos 40 años lo que ha ocurrido, o las tiendas de ruedas, es decir, los despachos no somos más que un sector, valga la redundancia, más de los que hay, no somos especiales. Sí. Y nos pensamos a veces que lo somos, con lo cual, ¿dónde vamos? Pues que tienes especialización, excelencia, con hechos, demostrada, y tienes que buscar siempre los mejores clientes donde te puedas distinguir. Y después en contra, y aquí soy contrario a la idea general de mis compañeros, de los despachos en gran medida, la IA no es la solución. La IA, de hecho, nosotros... Vas sacando tú los temas, me hace gracia porque me lees el pensamiento. Bueno, yo creo que eso, Gloria, desde siempre nos conocemos. Una cosa lleva a la otra, ¿no? Hablábamos de personas, porque has insistido mucho en las personas y en el futuro, y entonces yo te iba a preguntar esto, o sea, el tema de que antes en los despachos de alguna manera parecía que quedaban detrás en el tema de las nuevas tecnologías, y ahora son un poco los que van arrastrando a otros sectores, al menos esta es mi visión, y después lo que supondrá en ese futuro del que hemos empezado a hablar, la entrada de la IA. Hablabas de la diferenciación, y yo solo apunto que también el que tenga un mejor trato también estará dentro de esta diferenciación, ¿verdad? Sí, y como has dicho, quiero decir, parece que nos leamos, pero porque personalmente conectamos desde el primer día, y yo creo que sí que nos leemos o pensamos igual, por decirlo de otra manera, porque sí, va a decir, lo que me has preguntado es que creo que es ¿dónde vamos, no? El criterio humano jamás, en mi opinión, por lo menos con la información que tenemos hoy de lo que es la programación, no va a ser jamás, no puede ser suplido, porque la IA no piensa, y no tiene emociones, y eso dudo que se pueda conseguir, por lo menos con lo que manejamos hoy a nivel de programación. Y esto he hablado con doctores en exactas, quiero decir, porque me interesé en su día, y de hecho hemos hecho cursos formando al equipo el año pasado con la IA, ¿no? Y te das cuenta que hay errores, como decía, errores, pero errores, ¿eh? Entonces nosotros lo detectamos porque somos una boutique laboral de derechos privados, nos consideramos a un nivel altísimo como cualquiera de los Big Four o macrodespachos que nos encontramos. Podemos estar a su lado, delante o detrás, pero al mismo nivel. No digo ni mucho menos más, porque todos, pero como mínimo al mismo nivel sí que nos sentimos así. Y no es un tema que ahora quiera pecar de vanidad, que somos muy buenos. No. Somos gente que trabajamos, somos gente que estudiamos muchísimo el asunto de cada cliente, le damos la importancia, y por eso hemos detectado con las IAs errores, porque como está pensada para darnos una respuesta que nos genera la dopamina y nos genera esa dependencia de la IA, cada vez nos acostumbramos más a ir a ella, es como a la calculadora en su día. La calculadora llega un momento, jolín, qué rápido me hace las operaciones. Y hoy en día la gente joven no sabe calcular de cabeza, porque ha nacido ya, pues esto es igual. La IA cada vez nos genera una dopamina que nos hace depender más, y con lo cual ya no cuestiono. Ayer leía, Estados Unidos sanciona a una juez de Estados Unidos por lo mismo, y en España y en audiencias provinciales, a jueces y a abogados que se les ha puesto la cara roja por poner jurisprudencia que no existe, y la IA lo da, y hablo de editoriales jurídicas de ese primer nivel, porque te va a dar una respuesta y cuando no la tenga clara te la va a dar por aproximación. Ya. Hemos llegado a un punto que una de las IAs, y tenemos la respuesta que la pasamos, que nos ha dado errores, pero llegó un momento que forzamos a que nos dijera, para esta pregunta, después de estar 10 minutos diciéndole esto no es correcto, no es tal, conseguimos que nos dijera, y es raro, es la única que hemos conseguido las tres que utilizamos, para esta pregunta busque a un profesional humano. Hemos llegado ahí. Es decir, esta es la realidad. La IA va a significar para determinados procedimientos, procesos de trabajo que tengamos en los despachos, que son más repetitivos y que no aportan valor añadido ninguno, aunque nos pensemos que una contabilidad pasarla o la confección de la nómina tiene, porque es importante decidir qué conceptos, si algo que coticen, que tributen, que el programa no te lo da, tú le tienes.
El cliente no lo valora, eso no le ve, y al final tenemos que orientarnos al cliente. Lo que el cliente percibe que no tiene valor añadido no vale en el mercado. Es decir, no podemos pensar que tenemos la razón en lo que creemos los despachos. Entonces tenemos que, con ese servicio entre el cliente, valorar todo esto. Por eso digo que no va a diferenciar la IA, va a diferenciar en un nivel de estrato 1. Si hay 2 niveles, en el 1, pero jamás en el 2. Porque te va a dar más rapidez de respuesta, temas repetitivos. Oye, te paso este convenio, resúmeme lo más importante, porque no le haces pensar. Pero cuando haya que pensar, o cómo preparas a un testigo que va a estar delante de un juez, eso la IA no te lo va a poder hacer jamás. Ni qué preguntas. Tú tienes que saber por qué le haces la pregunta, qué detectas en esa pregunta, qué emoción quieres despertar en sala. Eso jamás lo va a hacer. Sí, para la primera fase. Por eso, para mí, ¿qué nos va a diferenciar? Y tú lo has anticipado y pensamos igual, Gloria. Y lo he dicho a mi equipo. Ahora sé que nos va a penalizar a corto plazo, pero a medio y largo plazo lo que nos va a distinguir, y es el trato humano. Sí, no. El trato humano, el que el cliente se sienta, porque ya hay despachos que están ya, que te hacen la pregunta y le contesta como cuando entramos al banco y te sale un chat. Soy Juanito o Pepita, que no deja de ser una IA, no es una persona. Pregúnteme, y tiene, según el tipo de preguntas, si estás en banca para banca, si llamas a un operador telefónico, quien sea, Movistar, Vodafone, es que están todos igual. Tiene respuestas al perfil de preguntas de operador. No le puedes preguntar de si compro una carnicería en la otra, le vas a tener que preguntar sobre ello. Y te tiene 20 minutos, te desgasta mentalmente, acabas hasta las narices y al final te dice esto, pónganos, nos pondremos en contacto con usted, pero se ha estado 30 minutos cuando ven. Entonces todos yo creo que estamos encontrando a faltar ese trato humano cuando somos clientes y vamos a un banco o llamas a la centralita que te sale un operador automático y te contesta. Cuando llamas... La administración, por la ejemplo, administración pública, que te están comunicando cosas graves que en ningún momento aparece ninguna persona. Nadie. Y o te pones que te contestan o te pones para tramitar algo con la administración y te llega un punto y cuando sepa que no sabe, te bloquea, te cae la página o tienen las respuestas tal. Esto no puede ser. Estamos despersonalizando y al final el cliente, todos vamos a querer un trato humano. Habrá trabajos que es mucho más fácil, pero al final para mí no va a ser la IA. La IA se supone que la vamos a tener todos. La mejor, la mediana o la peor, pero nos va a valer para el nivel 1, pero no para el nivel 2 ni 3. Y por eso digo que creo que hay ahora una obsesión por casi quieres ya que te informaticen la puerta de entrada, que se abra antes de que abras con la manivela, ¿no? Claro. Estamos en una obsesión que para mí es un error. Sí. Yo creo que como todos los momentos de cambio hemos de colocarnos en nuestro sitio, ¿no? Sí, hay que subirse al tren, Gloria. Sí. Hay que subirse, pero sabiendo para qué te subes y a qué estaciones te puede llevar y en cuáles te tienes que bajar. Y a lo mejor en esa te tienes que bajar y caminar tú a pie como has hecho, porque no te va a poder llevar ese tren, porque no habrá raíles jamás en esa vía. Y eso, tú vas a llegar a sitios que el tren jamás va a llegar. Por eso, el que se piensa que la IA se lo va a dar todo, habrá estaciones que jamás va a llegar. Que igual estoy equivocado, porque esto lo dirá el tiempo, pero es por lo que he apostado yo. En realidad, esto lo hemos vivido a diferentes niveles, al menos tú y yo lo que recordamos, pues la entrada de internet, de los ordenadores. Yo me acuerdo, aún me sonrojo pensando que estaba en contra yo de internet, de entrar en una web, de encontrar información allí, porque aquello no tenía tanto mérito como leer en libros y todo esto. Bueno, pues a otro nivel y diferente, pero sí que me ha gustado este elemento de decir, nos iguala, pasa como las nuevas tecnologías. Antes igual eran unos cuantos los que las tenían, ahora es obligatorio, por tanto eso ya no te diferencia el tener un buen programa. Bueno, pues siempre hay ese algo que siempre queda allí. Es curioso, pase lo que pase y llegue lo que llegue, eso es lo que diferenciará siempre, ¿no? Así es. Y en mi caso, en mi experiencia con la IA, es que puedo hacer algunas cosas que antes no hacía, pero lo que hacía lo continúo haciendo. Exacto. ¿No? Quizá más rápido algunas cosas, pero lo más importante lo tengo que continuar haciendo. Pero es verdad
que me permite hacer alguna cosa donde no llegaba antes. Claro, y en eso sí que realmente no es sustituir, claro, si esto es ampliarte, ¿no? Si nos preguntamos, me pongo yo, te pregunto a ti, Gloria, si me permites el mundo al revés, yo te pregunto y te digo, vamos a ver, vamos a ponernos los dos y pensar cuando llamamos a un banco cómo nos sentimos, cuando llamamos a un operador, incluso a nivel de despacho, ¿cómo te sientes cuando llamas al teléfono de tu proveedor de nóminas? Nosotros tenemos un programa de los top 3 y de los más utilizados en España, y donde, por ejemplo, la mayoría de miembros de Dividend tienen el mismo. No hay nadie detrás de ese teléfono. O sea, para hablar con alguien, o sea, nos cansa llamar a un banco, llamar a tal. Entonces, tienes que saber cómo vas a conectar con ese cliente y cómo lo tienes que hacer. Eso ya cada despacho definirá. Nosotros tenemos claro, yo el año pasado dije que nosotros vamos a ir con esto y es nuestro objetivo. No tener, ya tengo 3, pues al final quiero quedarme con una del año pasado y este año cuando acaben 2 años decidiré con cuál me quedo. Porque las 3 me dan errores. Cuando le esfuerzo la máquina, es decir, me dan errores. Y queremos que haya alguien que cuando tú llames, que alguien al lado te conteste, tenga esa empatía, ostras, pues no, mira, esto no te lo podemos hacer, pero mira, espera, creo que no sé, es decir, lo de toda la vida que nos ha funcionado, a lo mejor le agradecías, habías llamado a un banco y te decían, mira, no hacemos esta operación, pero el otro banco, y te podía decir, oye, le agradecías y no te cambiabas, abrías el otro pero mantenías este, porque te generaba una conexión. Los clientes ahora, además, como digo yo, van a quedar 2 tipos de despachos, pero igual que van a quedar 2 tipos de empresas en cualquier sector. Y tú tienes que apostar a una de las... El mundo es binario, como la informática, ceros y unos. La moneda tiene 2 caras, pues la vida te tienes que plantear y vas a tener 2, y tú tienes que optar por una. Además, no puedes no optar, porque esa inacción es peor que accionar con una decisión, porque si me equivoco rectificaré, pero lo peor es no decidir, y aquí es binario. Es decir, habrá 2 empresas y no hay más, por más que queramos en cualquier sector, las low cost y las excelentes. ¿Dónde queremos estar? ¿La IA nos va a dar la excelencia? No, la IA nos va a dar rapidez, nos va a ayudar al cliente, pero si ahora los clientes en las empresas grandes, los directores de recursos humanos, a nosotros nos pasan escritos y hechos con IA que se nota inmediatamente más lo que les ha puesto la IA, no hay criterio, y cuando te das le dices no, porque esto tiene esto, le falta esto y esto, le estamos dando una salida a la contraparte, ¿no? O sea, te lo mandan, lo tenemos todos, es decir, ¿qué nos va a diferenciar? Por eso digo, o apuestas por low cost, por precios bajos, con lo cual jamás, lo peor, como digo yo, y no es una frase mía lo que voy a decir ahora, pero si lo pienso yo de otra manera dicho, pero lo digo a mi manera, es decir, tú puedes tener un cliente que se pueda quedar contigo o se va a ir por precio o por calidad, según le pongamos la negación, le pongamos el negativo positivo, ¿vale? No hay más. El cliente que está por precio es muy mal cliente, muy mal cliente. Y yo posiblemente he hecho en los últimos 5 o 6 años reestructuraciones porque no creo en ese perfil. Y mi despacho, todo en abogados, no es para ese perfil de clientes. Lo digo, mira, hay infinidad de despachos donde te van a coger y vas a estar y va a comulgar contigo con lo que tú quieres. Entonces, un buen cliente es aquel que busca la excelencia. Y si tú se la das, ese es un buen cliente. El mal cliente es aquel que está contigo solo por precio y no valora esa excelencia, por simplificar. Entonces, tendremos que decidir qué tipo de despacho queremos tener. Sí, totalmente. Sí. Y yo, no es el sector de los despachos, pero antes que hablabas de los bancos, yo esto lo visioné un día, estando en el banco, habían 2 o 3 personas atendiendo y un maltrato, fue un maltrato y era un banco importante, maltrato con los clientes y bueno, hasta el punto de que planteabas un problema y te decían, oiga, que yo tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Y no se planteaba que atenderme a mí era algo de lo que tenía que hacer, lo cual era una contradicción, ¿no? Y a las 2 salir muchísima gente de dentro, empleados de dentro, y pensé, esto dentro de unos años se tendrá que invertir, es decir, los que salen dentro serán menos y los que atienden a los clientes tendrán que ser más, ¿no?
Y eso yo me acuerdo en una jornada de YouStime, no diré la empresa tecnológica, pero decían que el crecimiento lo habían basado en la mejora de la atención al cliente, porque en realidad no diría que todos los programas sean buenos, unos son mejores que otros, pero eso es lo que decías de la uniformidad, que entonces, ¿cómo te distingues? Pues por aquí. Exacto. Es decir, y me llamó muchísimo la atención, porque lo decía una empresa tecnológica, es decir, que teóricamente... Yo lo tengo claro, Gloria, y el trato apostaba humano, por eso, ¿no? Y lo que has comentado del banco, totalmente de acuerdo, y lo he vivido con 2 entidades financieras que están en el top 5 de España, se encuentran entre los 5, 2. Hablo yo con amigos de dentro de la banca hace 20 años. Les dije, y ahora me lo recuerdan esos amigos, les dije algo que se iba a producir. Digo, ¿os molesta que empecemos a venir ya? Porque ya estaba internet, querían que hicieras cosas, porque los bancos buscan los ratios de eficiencia, de rentabilidad, porque cada año suben más los beneficios, incrementan beneficios porque ahorran costes y buscan esto. Se preocupan más de captar nuevos clientes que de fidelizar. Eso es así, igual que los operadores de telefonía, etc. ¿Qué ocurre? Que yo le dije a ambos amigos, en ese momento uno era director y otro jefe de zona, y les dije, os estáis cavando vuestra propia tumba. ¿Por qué dices esto tal? Digo, muy fácil, porque os molesta que la gente os llamemos, que vengamos. Tu equipo dice, hombre, es que nos piden no sé qué objetivos. Digo, estáis ayudando a la banca a ser prescindibles. Y esto llegará. Sí. Hoy en día se quejan todos, despidos CaixaBank 3.000 y pico, bancos, hablamos de los últimos 5 años, porque allí hablan de miles. Y ahora cuando vamos a las oficinas son todas muy asépticas, como un quirófano. Totalmente. Sí, entonces ahora es todo ordenadores, ya no hay nadie porque se han metido una persona solo, que es la que si usted tiene algún problema, que está fuera de donde están ya los cajeros para que no molestes, porque están eliminando personas. Y entonces todas han apostado por eso, porque eso hace un crecimiento más rápido a corto plazo. Pero como yo digo, las decisiones, cuando la tomas, estás pensando a 10, 15, 20 años vista, como hacen las grandes corporaciones. En los despachos nos falta esa mentalidad de empresarios, de pensar a ese largo plazo. Por eso digo que nos va a diferenciar. Ahora sé que nos va a penalizar, porque no voy a crecer, no voy a hacer tantas cosas hasta que no tengas sentado con la inteligencia, porque la tendencia es entrar, inviertes, para que después no sabes qué hacer con ella. Y he metido la pata, hace como un CRM, y evidentemente no digo... yo tengo que pensar el despacho, el perfil de despachos que somos, si tienes gente, tienes 2 personas para marketing, que no las tenemos, pero los grandes despachos sí, tienes personas solo para hacer análisis, que se dedican solo a analizar las sentencias, no. Aquí lo hacemos cada día, yo por ejemplo leo sentencias todos los días, porque mi tal, hacemos las reuniones una vez a la semana, comentamos y mando lo que hay, entonces hacemos un poco de todo. Entonces como no tenemos esos recursos, significa que estamos yendo a un punto que ahora nos va a penalizar, porque no podemos ir con la rapidez de los grandes despachos que tienen 500 profesionales, 1000 profesionales, 1500 profesionales, estamos hablando de realidades, y aunque tengas 30, aunque tengas 40, sigues siendo un despacho limitado de 40. Te permite más. Nosotros somos 10 en un área, pero esto lo extrapolamos a lo que somos de 40 personas. Entonces dices, me va a penalizar porque voy a ir más lento, pero sé que a largo plazo sé dónde tengo claro dónde quiero llegar. Y ahí es donde, por más rápido que sepas y tal, sin ese criterio humano, sin ese trato personalizado, al final las grandes empresas intentan buscar el que les solucione los problemas en esa área. Y de hecho nosotros tenemos perfiles de clientes donde te encuentras a esos grandes despachos que hemos nombrado antes, que uno lleva el mercantil, otro a lo mejor lleva el fiscal, nosotros llevamos el laboral y no pasa nada. El pequeño sí que es el que nuevamente quiere que le lleves lo fiscal, lo laboral, esa empresa de 5 trabajos o de 10, que es nuevamente pero claro, esto cada vez hay menos. En España, recordemos que el 95% de las empresas, es un dato objetivo del Ministerio, el 95% de las empresas, no sé si es 94,8 o 95,6, pero 95% son empresas de menos de 10 trabajadores. Ese es nuestro tejido empresarial. Aquí no hablamos de Iberdrola, no hablamos de ACS, no hablamos de Mercadona, no hablamos de Inditex, no hablamos de la Ford Almusafes o la Renault en Valladolid o la SEAT en Barcelona, etc. Esa es la menos del 5. Esa es la otra realidad. Y cada vez
en todos los sectores, como aquí, los últimos 5 o 6 años lo sabemos, hay más concentración, más compras más rápidas, porque necesitas escalar sinergias para poder ir a una velocidad. Con lo cual, si todos, yo no puedo competir con velocidad ni con recursos. Por decir el despacho más grande de la actuación Garrigues en España, pero puedo competir en otras cosas. Claro. Puedo competir en servicio, en excelencia, en profesionalidad, ahí sí, por supuesto que sí. Y ahora ya que hablas de una serie de valores, digamos, de tu profesión, yo para terminar esta entrevista te preguntaría, ¿qué consejo le darías a alguien que empieza en esa profesión actualmente? Bueno, podríamos ir sumando muchos de los aspectos sí. que has ido... Vamos a ver, yo creo que lo primero que tiene que hacer alguien que empieza, que es lo que hice yo cuando me decían que estaba loco empezando, porque me dediqué a algo que no vengo ni mucho menos de familia de juristas. Vengo mis padres, familia humilde, muy humilde, y donde yo he trabajado mientras he estudiado. Siempre tengo, da igual los títulos como digo, pero bueno, si tengo 3 carreras universitarias que tengo, título oficial, las 3 las he hecho trabajando, las 3, lo cual me enorgullece decirlo, porque eso significado que tenía que tener muy claro lo que quería, tenía un objetivo, y eso es lo primero que le diría. Primero decide lo que quieres ser. Pero decide eso tú, con tu instinto, da igual lo que te digan padres, hermanos, amigos, profesores, tú lo sabes, tienes que encontrar, da igual que lo encuentres con 14 años que con 24, pero una vez lo encuentres, por eso digo, decide qué quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer para llegar ahí. Ese sería el consejo que yo le daría en primer lugar, porque, porque eso te hará ser mejor, te hará salir de una mediocridad en la cual estamos instalados, lo creo, y posiblemente yo sea el más mediocre, pero España es una mediocridad en este momento y eso es un error, porque parece ser que esperamos, como digo, hay dos tipos de personas, las que hacen cosas para que ocurran determinados contextos y las que esperan a que ocurran, y cada uno decidimos en qué tipo nos queremos mover. No podemos ir de víctimas diciendo no, nosotros nacemos en una determinada familia, nacemos en un determinado contexto, pero eso no nos tiene que marcar nuestro destino. Dónde llegamos depende de cada uno de nosotros, y lo creo así. No podemos culpar a nadie de dónde hemos llegado ni de dónde no hemos llegado, ni a padres, ni a profesionales de competencia, a nadie. Entonces, el consejo sería que decida cada uno lo que realmente tenga dentro que quiere ser, porque eso le hará tener pasión, le hará ser mejor, ¿no? Ese sería, y ya dar un consejo que me parece hasta muy ambicioso, sería el consejo que yo le daría a alguien, y que crea en su sueño, por más palos que se lleve, por más fracasos que tenga, porque tendrá en la vida, como he tenido yo, ni uno ni dos, sino muchos, decepciones a todos los niveles, decepciones de compañeros, decepciones de amigos, decepciones de personal, compañeros, tu equipo, ¿no? Pero es que es la naturaleza humana la que tenemos. Como digo, a mí me gusta leer mucho filosofía y las personas somos muy egoístas, todos. Entonces eso tienes que entenderlo para no enfadarte con las personas, ¿no? Y por eso le diría que salga de esa pasión, que haga algo y después que se marque y vea qué principios tiene él y que los aplique. Porque a veces aplicar esos principios significa que vas a hacer un camino de muchas curvas, pero te va a dar tranquilidad mientras haces curvas. A veces el camino recto te genera mucha intranquilidad, y lo más importante para mí es que tengamos esa paz, ¿no?, interior, y eso significa que tienes que hacer las cosas conforme a tus principios, y ahí cada uno se los puede definir. Yo he marcado los 3 que para mí son importantes y por orden no los he aplicado, o he intentado aplicarlos, me he equivocado, a veces no he conseguido, pero he intentado siempre, lo sigo haciendo a día de hoy, y la vida se me ha puesto muy sinuosa, con muchas curvas a veces, pero jamás por lo menos lo he intentado y creo haberlo conseguido en muchas ocasiones. En otras seguro que no lo he conseguido, pero no he intentado acortar a veces ese camino, ¿no? Porque creo que es un error, ¿no? Y porque me hacía estar más tranquilo. Entonces, creo que ya con esto ya es súper ambicioso, porque no me atrevo a dar consejos a nadie. Porque... Bueno, es un consejo de vida y de coherencia, ¿no?, con uno mismo y bueno... Muchísimas gracias, José Miguel, y bueno, hasta muy pronto. Gracias a ti, Gloria y Amado Consultores. Gracias.